Saludos compañeros. Vamos a empezar con el capítulo de métodos de integración del curso de Cálculo Diferencial e Integral 2. Integración por partes. En integración por partes, para aplicar este método tenemos que tener la forma integral de u diferencial de b, donde u y b vienen a ser funciones. Entonces, si se cumple esto, vamos a aplicar el método de integración por partes, que va a ser igual a u por b menos integral de b por el diferencial de u. Tenemos una nota. En caso de u y b sean funciones, usaremos la siguiente memotecnia, hilate. ¿Qué nos quiere decir hilate? Hilate nos va a indicar el orden en el cual vamos a elegir u y diferencial de b. En este caso, esto está ordenado para elegir primero el u. Primero tenemos i, que son las funciones inversas, l, la función logarítmica, a, las algebraicas, t, las trigonométricas y las exponenciales. Ejemplo 1. Nos dan esta integral x seno de x por el diferencial de x. Entonces, aplicando hilate, vemos que tenemos una algebraica que es x y una trigonométrica que es seno de x. Entonces, por hilate, x va a ser nuestro u y seno de x diferencial de x va a ser nuestro diferencial de b. Y aquí se puede observar eso. Luego, derivando u y x e integrando diferencial de b, vamos a obtener lo siguiente. Diferencial de u igual a diferencial de x y b igual a menos coseno de x. Luego, aplicando la integración por partes, vamos a tener que u por b, x menos coseno de x, menos integral de menos coseno por el diferencial de x. Como es menos por menos, ya le estoy colocando de frente el más. Entonces la integral quedaría de la siguiente manera. Menos x coseno de x más la integral de coseno de x diferencial de x, que es el seno de x más nuestra constante c. Y esa sería nuestra respuesta. En ejemplo 2 tenemos esta integral, que es integral de e a la x por coseno de x diferencial de x. En este caso vamos a observar una integral cíclica. ¿Qué quiere decir con eso? Que al momento de integrar por partes no vamos a llegar a la respuesta directamente, sino que vamos a seguir usando ese método. En este caso, tenemos que u es igual a e a la x y diferencial de b es igual a coseno de x por diferencial de x. Derivando la primera expresión, tenemos e a la x diferencial de x, e integrando la segunda expresión tenemos seno de x. Aplicando la integración por partes, vamos a obtener que nuestra integral va a ser igual a e a la x seno de x menos integral de e a la x seno de x diferencial de x. Ahora, como pueden observar, esta integral no puede ser resuelta de manera directa, por lo que le vamos a llamar un i sub 1. Y en esta integral vamos a hacer uso de la integración por partes, donde u va a ser igual a e a la x y su derivada va a ser igual a e a la x diferencial de x. Y diferencial de b va a ser igual a seno de x diferencial de x, que su integral va a ser igual a b igual a menos coseno de x. Luego, en i sub 1, luego de aplicar integración por partes, vamos a obtener menos e a la x coseno de x más integral de e a la x coseno de x diferencial de x. Luego, todo eso, reemplazando en esta expresión 1, lo vamos a obtener de la siguiente manera, y operando vamos a obtener esta manera. Como pueden observar, tenemos un menos integral de e a la x coseno de x. Esta expresión vamos a pasarla al otro lado a sumar, por lo cual tendríamos dos veces la integral de e a la x coseno de x diferencial de x igual a e a la x seno de x más e a la x coseno de x. Pasando el 2 a dividir, vamos a obtener la respuesta a nuestro ejercicio, que va a ser igual a e elevado a la x seno de x entre 2 más e elevado a la x por el coseno de x entre 2 más la constante c.
Método de traspaso de Villarreal. Dadas las funciones continuas a y b, entonces el algoritmo de integración de traspaso de Villarreal está dado por esta forma, donde AK es igual a un diferencial de A sub K menos 1, diferencial de X, que eso va a ser igual a nuestro factor diferencial, y B sub K igual a integral de B sub K menos 1 diferencial de X, va a ser nuestro factor integral. En el método de traspaso de Villarreal vamos a obtener dos formas. Uno que es el traspaso directo y otro que es el traspaso del factor diferencial al factor integral. Traspaso directo. Tenemos un ejemplo. Entonces, necesitamos hallar nuestro factor diferencial y factor integral. Para ello hemos tomado e a la 6x por el diferencial de x, que esto va a ser igual a la derivada de e elevado a la 6x entre 6. Y con eso ya obtenemos nuestro factor integral. Y lo que resta, que es x al cuadrado menos x más 5, es nuestro factor diferencial. Y aquí está anotado, x al cuadrado menos 5 más 5, factor diferencial, y el diferencial de e elevado a 6x entre 6 es nuestro factor integral. Aplicando los traspasos. En un lado estamos colocando nuestro factor diferencial y en el otro nuestro factor integral. Entonces, al factor diferencial vamos a hacer derivadas sucesivas hasta que llegue a 0. Una vez que llega a 0, ahí se acaba el traspaso de Villarreal. Entonces, en nuestro ejercicio, vemos que derivamos esta expresión, vamos a obtener 2x menos 1, e integrando esta expresión, vamos a obtener e elevado a 6x entre 36. Luego, derivando nuevamente, vamos a obtener 2, y en el otro lado, que vamos a integrar, vamos a tener un e a la 6x entre 216. Luego de ahí ya no podemos derivar, por ende damos concluido el traspaso de la Villarreal. Entonces, lo único que nos quedaría es nuestra respuesta, que sería del multiplicar el factor diferencial y el factor integral de esta parte, lo mismo para esta parte y lo mismo para esta parte. Entonces, nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado menos x más 5 por e elevado a 6x entre 6 menos 2x menos 1 por e elevado a 6x entre 36 más e a la 6x entre 108 más c. Y esa es nuestra respuesta al ejercicio. Traspaso del factor diferencial al factor integral. Tenemos este ejemplo, que es la integral de x a la 8 por e elevado a x al cubo. Para hacer este ejercicio, nosotros vamos a partir este x a la 8 en x a la 6 por x a la 2. Luego vamos a juntar este x al cuadrado por e elevado a la x al cubo por diferencial de x. Al juntar esto nos damos cuenta que esta parte va a ser igual a la derivada de e elevado a la x al cubo entre 3. Y ese va a ser nuestro factor integral y x a la 6 nuestro factor diferencial. Entonces, aplicando traspasos, vamos a obtener que x elevado a la 6 es nuestro factor diferencial y esta expresión es nuestro factor integral. Entonces, al derivar esta expresión, vamos a obtener como resultado 6x elevado a la 5. Pero esta expresión no la podemos integrar. Por lo tanto, el factor diferencial le va a prestar un x al cuadrado al factor integral, quedando de esta manera nuestro factor integral. Luego, para el siguiente término, vamos a obtener lo que queda del factor diferencial anterior, 6x al cubo. Y como pueden observar, esta expresión ya la podemos integrar, dándonos como resultado un e elevado a x al cubo entre 9.
Y bueno, aplicando nuevamente el traspaso, en esta parte vamos a derivar, vamos a tener 18x al cuadrado. Vemos que esta parte no se puede integrar nuevamente, entonces vamos a prestar un x al cuadrado, quedándonos esta expresión. Luego nos quedaría 18. Y esta expresión, la que vamos a hacer es integrarla, quedándonos como resultado un e elevado a la x al cubo entre 27. Y ahí quedaría finalizado nuestro traspaso, ya que no podemos seguir derivando nuestra expresión. Entonces la respuesta quedaría de la siguiente manera. X elevado a la 6 por e elevado a la x al cubo entre 3 menos, recordad esa secuencia, menos 6 por x al cubo por e elevado a la x al cubo entre 9 más 18 por e elevado a la x al cubo entre 27 más nuestra constante c. Esa sería nuestra respuesta. Fórmulas de recurrencia. En determinadas ocasiones, la integral indefinida se facilita por medio de las fórmulas de recurrencia o reducción. Con esto, las integrales se ponen en relación en una variable determinada y un parámetro n, con lo cual es posible hallar otra integral desde el parámetro n, aparece aumentado o disminuido. Otras veces los parámetros son más de uno. Bueno, tenemos este ejemplo en que vemos que solo presentamos un parámetro, que solo es el parámetro n. Y como pueden ver, aquí está su expresión. Bueno, para resolver este ejercicio, vamos a operar esta integral. Tenemos como i sub n igual a la integral de x menos a elevado a la n entre x menos b elevado a la n. Que eso va a ser equivalente a esta expresión. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la integración por partes, donde u va a ser igual a x menos a la n y su derivada, la expresión correspondiente. Y el diferencial de b va a ser igual al diferencial de x entre x menos b elevado a la n y su integral va a ser esta expresión. Entonces, al multiplicar u por b, vamos a obtener esta expresión de acá, menos la integral de b por el diferencial de u, que nos va a dar esta expresión. Luego, operando, vamos a obtener esta expresión de aquí. Y como podemos observar, en la integral vemos que tenemos dos términos. Uno, que es x menos a elevado a la n menos 1 en el numerador. Y en el denominador tenemos x menos b elevado a la n menos 1. Si nos damos cuenta, esto es parecido a nuestra integral inicial, pero con el cambio en el exponente, que ya no es n, sino n menos 1. Entonces, esta integral va a ser equivalente a un i sub n menos 1, factorizando el n entre n menos 1. Entonces, la respuesta a nuestro ejercicio va a ser igual a un i sub n igual a menos x menos a elevado a la n entre n menos 1 por x menos b elevado a la n menos 1 más n entre n menos 1 por i sub n menos 1. En este ejemplo vemos que tenemos dos variables, dos parámetros, perdón, que una es m y la otra es n. Y tenemos esta integral. Bueno, para resolver vamos a tener que aplicar la misma idea que el caso anterior. Vamos a hacer uso de integración por partes, pero primero vamos a partir este seno de x elevado a la m, que nos va a quedar de esta manera. Luego aplicamos la integración por partes, donde u va a ser igual a seno de x elevado a la m menos 1, y nuestro diferencial de b es igual a un seno de x entre coseno elevado a la n de x, por el diferencial de x. Aplicando derivada en el primer término tenemos esta expresión, y en el segundo término esta otra expresión. Luego, al multiplicarlo por b, tenemos esta expresión de acá, y nosotros al multiplicar b por el diferencial de u, vamos a obtener esta expresión.
Acá, como pueden observar, ya hemos factorizado el m-1 entre n-1. Y nos queda este integral, que es igual o parecida a nuestra integral inicial, como pueden observar. Entonces, esto se puede reducir a un i sub m-2, n-2. Entonces, la respuesta a nuestro ejercicio va a ser igual a un i sub m, n, igual a un seno de x elevado a la menos m menos 1 entre n-1 por un coseno de x elevado a la n-1 menos m-1 entre n-1 por un i sub m-2, n-2. Integración por fracciones parciales. Vamos a obtener la forma siguiente. Integral de p entre q, ambas son funciones en función de x por el diferencial de x, donde p y q son polinomios enteros, donde se presenta el caso que p es de menor grado que q. Para entender mejor esto, vamos a resolver ejemplos. También, hacer una acotación importante, que aquí, en este método de integración, vamos a obtener 4 casos. El primer caso trata de que los factores del denominador son lineales y ninguno de ellos presenta multiplicidad. Como ejemplo tenemos esta integral. Si nosotros analizamos el denominador, vemos que tenemos un x al cubo más x al cuadrado menos 6x. Que nosotros, al factorizar, vamos a obtener 3 factores. X por x más 3 por x menos 2. Entonces, como tenemos 3 factores lineales, esto se puede expresar en 3 fracciones parciales. Y como pueden observar, ya está expresado en 3 fracciones parciales. Y recordando lo que vimos anteriormente, el término del denominador tiene que ir un grado menor al del denominador. Por ende, hemos colocado un A, un B y un C. Todo eso va a ser nuestra expresión 1. Luego, operando, vamos a obtener esta expresión. Luego, dándole valores a X para obtener los valores de A, B y C. Si damos un valor de 2 a X, vamos a obtener como valor de C 3 décimos. Si damos un valor de X igual a menos 3, el valor de B va a ser igual a menos 2 entre 15. Y si X es igual a 0, A nos va a dar como valor menos un sexto. Luego, reemplazando nuestra expresión 1 en el integrando, vamos a obtener esta expresión, que es más sencilla de operar que la expresión que teníamos inicialmente. Entonces, lo único que nos quedaría sería resolver las integrales. En la primera integral vamos a tener como resultado el logaritmo del valor absoluto de x. Multiplicado por esto menos un sexto, vamos a obtener esta expresión. Luego, tenemos una integral de diferencial de x entre x más 3. Resolviendo, vamos a tener un logaritmo del valor absoluto de x más 3. Multiplicado por este menos 2 entre 15, vamos a obtener esta expresión. Y, por último, esta tercera integral, que es 1 entre x menos 2. Resolviendo, vamos a tener el logaritmo del valor absoluto de x menos 2 por el 3 décimos. Más nuestra constante c. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. El segundo caso, nos dicen que los factores del denominador son lineales y alguno de ellos presenta multiplicidad. Tenemos este ejemplo para entenderlo mejor. Vemos que el denominador tiene un x más 2 por un x más 3. Entonces, como observamos que el denominador hay dos factores lineales y uno de ellos tiene multiplicidad 2, entonces debe tomarse 3 fracciones parciales, como se muestra a continuación. Vemos que tenemos un x más 2 y el numerador a, pero el problema radica en este x más 3. Como vemos que se está repitiendo 2 veces, vemos que vamos a obtener como denominador un x más 3 al cuadrado, pero en su numerador no iría un término lineal, sino iría una constante, que va a ser b. Y bueno, como se repite 2 veces, ahora vamos a colocar el término x más 3, pero de un grado menor al que se repite. Como tenemos 2 aquí, entonces acá iría de un grado. Y en el numerador iría una constante, que en este caso sería c. Operando, vamos a tener lo siguiente. Una expresión 1. Dándole valores a x, como x igual a menos 3, x igual a menos 2 y x igual a 0, vamos a tener los valores de
A, B y C respectivamente. B igual a menos 8, A igual a 1 y C igual a 1. Luego, toda esta expresión lo vamos a reemplazar en nuestro integrando, que va a quedar de la siguiente manera. Luego resolveríamos las integrales. En el primer integral vamos a obtener logaritmo del valor absoluto de x más 2. En el segundo integral vamos a obtener un menos 1 entre x más 3. Todo eso multiplicado por menos 8, vamos a obtener un más 8 entre x más 3. Y nuestra tercera integral, que nos va a dar como resultado un logaritmo del valor absoluto de x más 3 más c. C es nuestra constante, no olvidar. Tercer caso. Los factores del denominador presentan algún factor de segundo grado. Irreductible y ninguno de ellos tiene multiplicidad. Cuando tenemos un factor de segundo grado irreductible, lo que se nos tiene que venir a la mente es lo siguiente, que ese factor va a tener una discriminante menor a 0. Entonces, en el ejemplo tenemos esta expresión. Y viendo su denominador, vemos que presenta un factor de segundo grado irreductible, que es x al cuadrado menos 3x más 10. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a poder factorizar más. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras fracciones parciales? Pues solo vamos a tener dos fracciones parciales. Entonces, nuestra primera fracción parcial va a ser a entre x menos 1. Y nuestra segunda fracción parcial va a ser igual a b por x más c entre x al cuadrado menos 3x más 10. Resolviendo, vamos a tener lo siguiente. Luego, expresarlo de esta manera para igualar coeficientes para que nos sea más fácil obtener los valores de a, b y c. Como pueden ver, ya le hemos hallado. Tenemos a igual a menos 1 medio, b igual a 3 medios y c igual a menos 3. Luego, reemplazando todo esto y nuestro integrando, vamos a obtener lo siguiente. Integral de menos 1 medio por el diferencial de x entre x menos 1, que ese menos 1 medio se va a factorizar, como se ve. Pero el problema radica en esta integral. Lo que vamos a hacer acá es, como se dice, partirla en 3x medios por el diferencial de x entre x al cuadrado menos 3x más 10, que se va a ser nuestra segunda integral, y nuestra tercera integral, que va a ser igual a menos 3 integral de diferencial de x entre x cuadrado menos 3 más 10. Entonces, para resolver esas dos últimas integrales, vamos a hacer un artificio. En la segunda integral, lo que vamos a hacer primero es multiplicarle por 2 y dividir entre 2, para que no se afecte en nada la expresión. Pueden ver, le hemos multiplicado primero por 2, luego dividir entre 2, por lo que vamos a obtener un 3 cuartos, ya no 3 medios. Luego, a este 2x le vamos a restar 3 y aumentar 3, para que no se altere nuestra expresión. Entonces, observamos que 2x menos 3 por el diferencial de x va a ser igual a nuestro diferencial de x al cuadrado menos 3x más 10. Por lo que ya tenemos o podemos hallar nuestra segunda integral. Y este 3 que sobraría, este más 3, diferencial de x entre x al cuadrado menos 3x más 10 por los 3 cuartos, le vamos a restar este menos 3 integral de diferencial de x entre x al cuadrado menos 3x más 10. Por lo que nos quedaría un menos 3 cuartos del integral diferencial de x entre x al cuadrado menos 3x más 10. Entonces, como ya podemos hallar nuestra primera integral y segunda, nos vamos a concentrar en la tercera integral, que aquí vamos a aplicar las propiedades que vimos en el capítulo anterior. Este diferencial de x va a ser igual a un diferencial de x más a o un diferencial de x menos a. Entonces, mediante esa propiedad, vamos a hacer lo siguiente. Ese diferencial de x también va a ser igual a un diferencial de x menos 3 medios. Entonces, en el denominador tenemos que formar ese 3 medios. Mediante artificios, vamos a encontrar ese 3 medios, que va a quedar de la siguiente manera. X menos 3 medios al cuadrado más raíz cuadrada de 31 entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, nuestras tres integrales ya se pueden resolver. En la primera integral vamos a tener como resultado menos 1 medio del logaritmo
del valor absoluto de x menos 1 más los 3/4. Resolviendo esta integral, vamos a obtener logaritmo del valor absoluto de x al cuadrado menos 3x más 10. Y en esta tercera integral, vamos a tener como resultado de menos 3/4 por 2 entre raíz de 31 por el arco tangente de x menos 3 medios entre raíz de 31 entre 2. Todo eso sumado a nuestra constante c. Recordar que estamos resolviendo integrales indefinidas, por ende tiene que ir una constante. Luego, operando y dándole forma, vamos a obtener nuestra respuesta a nuestro ejemplo. El cuarto caso. Nos dicen que los factores del denominador presentan algún factor de segundo grado irreductible y alguno de ellos tiene multiplicidad. Este cuarto caso es más una combinación del segundo y el tercer caso. Para ello vamos a verlo mejor en un ejemplo. Un 5x elevado al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 3, dividido entre un x al cuadrado más 1, todo es al cuadrado. Entonces, como podemos observar, tenemos en el denominador un x al cuadrado más 1, pero al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar a entender que este x al cuadrado más 1 se va a repetir 2 veces. Por ende, vamos a obtener 2 fracciones parciales. Y aquí podemos observar que ya está expresado en sus fracciones parciales. Un ax más b entre un x al cuadrado más 1 todo al cuadrado, más un cx más d entre x al cuadrado más 1. Estas serían nuestras fracciones parciales. Entonces, luego, operando, vamos a tener esta expresión. Y mediante la igualdad de coeficientes vamos a obtener los valores de a, b, c y d, que son los que se puede observar. Luego, todo esto reemplazando en nuestro integrando, vamos a obtener integral de 2x, diferencial de x entre x al cuadrado, más 1 al cuadrado, más la integral de 5x menos 3 entre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es resolver estas integrales. En la primera integral podemos hacer un artificio que este 2x por diferencial de x va a ser igual al diferencial de x al cuadrado más 1. En la segunda integral lo que vamos a hacer es dividir esta integral en un 5x integral entre x al cuadrado más 1 por su diferencial, pero a esto lo vamos a multiplicar por 2 y dividir entre 2 para que no se afecte nuestra integral. Y nos quedaría el tercer integral, que va a quedar de la siguiente manera, menos 3 integral de diferencial de x entre x al cuadrado más 1. Ahora, observando nuestra segunda integral, mediante ese artificio que hemos hecho, vamos a obtener lo siguiente, que este 2x más diferencial de x va a ser igual a un diferencial de x al cuadrado más 1. Entonces, nuestras tres integrales ya pueden ser resueltas, dándonos como respuesta menos 1 entre x al cuadrado más 1, más 5 medios del logaritmo del valor absoluto de x al cuadrado más 1, menos 3 arco tangente de x más c. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el video. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.